Los molinos de viento, esos gigantes del Quijote, entregaron energía mecánica en España por más de 500 años. Punitaque, un pequeño pueblo del norte de Chile, era conocido como la ciudad de los molinos de viento. Es decir, por casi 1000 años, en muchas partes del mundo se usó la energía del viento para producir energía mecánica que era usada en el mismo lugar que se producía. Y hoy, para usar la energía del viento, lo que hacemos es construir unos gigantes con monstruos que producen electricidad que se usa a cientos y a veces a miles de kilómetros de distancia. Pero para esas comunidades que utilizaron el viento en forma sustentable para ellos mismos, sin combustibles fósiles, para ellos toda nuestra ciencia, toda nuestra tecnología no ha entregado ninguna solución de continuidad. Es más, una de las aplicaciones usuales del viento era traer agua de los pozos, y entre tantos males que hemos causado, hoy día el agua de los pozos está tan profunda que los molinos de viento no son eficientes. Y de eso se trata este video, de decir que hoy podemos usar el viento de una forma que nunca antes se ha usado, que la ingeniería, la técnica nos permite usar la energía del viento no solo para tener molinos de viento, sino para crear algo que sería un motor de viento que puede usarse para reemplazar motores eléctricos en cualquier aplicación que esté a cierta distancia de ese molino de viento. Es decir, un molino de viento del siglo XXI es capaz, por ejemplo, de sacar agua de un pozo profundo que está a cientos de metros de ese molino de viento. Es capaz de tomar esa agua, llevarla a un estanque elevado o impulsar esa agua en un sistema de riego tecnificado. Pero además, un molino de viento del siglo XXI hoy día es capaz de producir frío. Un pequeño molino puede hacer funcionar un refrigerador en una casa. Un molino más grande puede hacer funcionar un frigorífico. Incluso podemos producir frío y calor haciendo funcionar una bomba de calor, de forma que podemos tener aire acondicionado, aire caliente, agua caliente para calefacción o agua caliente sanitaria. Imagínense usted un lugar con viento, con nieve, en que podamos tener calefacción y un invernadero para producir alimentos que funcionan gracias a la energía del viento. Ahora, si este molino de viento lo instalamos cerca de la costa, podemos desalinizar agua de mar, de forma que podemos tener un cultivo en la costa que usa agua de mar. Podemos tener una pequeña población que tiene agua potable gracias al mar. Y como este sistema de un molino de viento del siglo XXI está pensado a escala humana, el agua resultante del proceso de desalinización, esa salmuera, la podemos reintegrar al mar, porque a escala humana no vamos a dañar el ecosistema marino. Por último, este molino de viento del siglo XXI puede, en forma muy sencilla y práctica, producir energía eléctrica. Es decir, con un banco de baterías podemos contar con electricidad. Y la gracia es que si vemos el banco de baterías, su carga, y tenemos un día y una noche de trabajo, quizás podemos revisar que la carga de la batería casi se ha mantenido, porque el viento en muchas partes es más seguro que el sol, por ejemplo. Y esa no es la única ventaja. Si nosotros tenemos en un campo un molino de viento que produce electricidad, podemos evitar instalar cientos y cientos de metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, de forma que no condenamos a la oscuridad tierra que puede servir para lo que debe servir, para cultivos. Además, en estricto rigor, un molino de viento del siglo XXI es sustentable y los paneles fotovoltaicos no lo son. Nos pueden decir que los paneles pueden durar décadas, 10, 20, hasta 40 años nos ofrecen ahora. Pero tienen que saber ustedes que cuando ese panel fotovoltaico deja de funcionar, ya no sirve. Claro, le dicen se recicla. Claro, se recicla el aluminio, se recicla el vidrio, parte de los plásticos, pero en ese panel fotovoltaico hay un componente esencial que es el que transforma la energía del sol en electricidad. Y ese componente esencial es basura, no se recicla. Es decir, para los fines prácticos, ese componente esencial es tan sustentable como el petróleo. Claro, el petróleo se consume en una llamarada, en un instante y se va, y esto puede durar décadas. Pero si lo miramos desde el punto de vista de los tiempos que corresponde analizar, los dos son un combustible que se saca a la tierra, se usa y se bota. Y eso para mí no es sustentabilidad. No es que algo dure 40 años y se vuelve sustentable. Algo debe ser para siempre, para que sea sustentable. Y ese es el caso de los molinos de viento del siglo XXI. Un molino de viento se puede reparar, se pueden arreglar los daños en forma indefinida, por mucho tiempo. Y cuando el molino ya no dé más, porque ya no se puede reparar, porque no vale la pena, podemos tomar todos los componentes que lo forman y reutilizarlos. Es lo mismo que estaban haciendo antes. Podemos tomar los metales, fundir y partir de nuevo con el mismo proceso. Y eso es indefinido. Eso es para mí sustentabilidad. Un molino de viento del siglo XXI se puede reparar o se puede volver a hacer para siempre.
sin tener que sacar combustibles fósiles, sin tener que sacar cosas de la tierra. Y eso para mí es sustentabilidad. Por otro lado, si ustedes tienen el dinero, pueden comprar paneles fotovoltaicos. No los van a poder reparar, no los van a entender, no los pueden fabricar, pero los pueden comprar. En cambio, un molino del siglo XXI yo les aseguro que se puede fabricar y reparar en cualquier país del mundo. Es más, si están viendo ustedes este video en un lugar en que hay viento y tienen ustedes máquinas, tractores, bombas de agua, les puedo asegurar que ustedes tienen la capacidad de reparar y mantener en funcionamiento un molino de viento del siglo XXI. Es más, si para reparar un molino de viento del siglo XXI se necesita un torno, un taladro, un esmeril de mano, bueno, esas herramientas pueden funcionar con la energía que provee un molino de viento del siglo XXI. Es decir, un molino de viento del siglo XXI se puede reparar con la energía que produce un molino de viento, siempre y cuando aceptemos la limitación de trabajar cuando hay energía con el viento. Así que resumiendo, lo que les he dicho aquí es que el molino de viento del siglo XXI permite muchas aplicaciones y es sustentable. Es decir, se puede prestar para suspicacia, para decir, bueno, algún truco debe haber aquí. Además, si digo que el molino sirve para tantas cosas, se puede aplicar eso de que si la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Pero eso tiene una explicación muy sencilla. Como dije, el molino de viento lo que hace es mover un motor. Y ese motor puede estar alejado del molino. Y eso es porque el molino de viento lo que hace es producir energía hidráulica que sirve para mover motores hidráulicos. Yo antes de este he subido 2 videos que tienen que ver con el viento. En esos videos hay una explicación más clara de cómo funciona el sistema y lo que yo voy a decir aquí es un resumen. Hay un video que explica cómo el motor de viento sirve para hacer funcionar un refrigerador o una bomba de calor. Y hay otro video que explica, la misma explicación se usa para decir que el molino de viento puede usar un sistema de desalinización. Ahí hay una explicación más clara y detallada. Yo en este caso voy a hacer un pequeño resumen porque a mí lo que me interesa es ver las aplicaciones y otras cosas asociadas al uso. Así que lo importante para explicar cómo funciona un molino de viento es que el molino de viento sirve para mover una bomba hidráulica de pistón. Esto que están viendo ustedes es un bombín. Es un bombín que sirve para inflar pelotas de fútbol o las cámaras de neumáticos, de bicicletas. Pero en rigor esto es una bomba de pistón. Esta bomba de pistón tiene una carrera de succión en que se toma fluido desde el aire, en este caso, para llenar este compartimento con aire, y después tiene una carrera de trabajo en donde el fluido, el aire, se empuja con fuerza. Si esta bomba moviera un fluido, agua, aceite, haría lo mismo, tendría una carrera de carga en que este compartimento se llenaría con un fluido, aceite o agua, y después una carrera de trabajo. Ahora, la carrera de trabajo significa impulsar el fluido por un circuito, por una tubería. Esta es la bomba más simple que se puede hacer. Una bomba más compleja es una bomba doble, es una bomba que en cada carrera succiona aceite de un estanque y lo entrega hacia un fluido de trabajo. En la otra carrera hace lo mismo, succiona y entrega. El problema de estas bombas es que cuando llegan al final de su carrera, mientras está avanzando, yo tengo una tubería por la que circula un fluido, pero cuando llega al final de la carrera, ese fluido se detiene. Y por lo tanto ahí lo que se hace en el circuito es hacer unas modificaciones de forma tal que nosotros con esta bomba podemos obtener un flujo continuo que mueve motores hidráulicos. Si ustedes no conocen un motor hidráulico es simplemente un motor que entra un fluido, que puede ser agua, aceite, y hace que un eje gire. Eso es un motor hidráulico. Es como un motor eléctrico en que entra corriente y el motor eléctrico gira por la corriente. Un motor hidráulico entra un fluido hidráulico que hace que el motor hidráulico gire. Lo que pasa es que los motores hidráulicos no son muy conocidos. Son más conocidos los motores eléctricos, pero son igual de sencillos en su trabajo y en su funcionamiento. Ahora, si yo digo que el molino de viento lo que hace es mover una bomba, un sistema de la manivela, por supuesto, hace mover una bomba y ese fluido mueve un motor hidráulico, la pregunta que alguien puede hacer, que me parece bastante pertinente, es decir, bueno, si ya tenemos los aerogeneradores que producen electricidad que mueven motores eléctricos, ¿para qué queremos un molino de viento hidráulico que mueve motores hidráulicos? Es redundante. Y la respuesta es que no es redundante y la explicación es la causa de todas las cosas que hacemos. Es porque el sistema tiene ventajas sobre los otros. Yo digo que el sistema hidráulico lo que permite es, en último caso, aplicaciones muy eficientes de baja potencia. Con eso me conformo. Es decir, podemos masificar el uso del viento para producir energía, cosa que hasta el día de hoy los aerogeneradores no han permitido, porque se han ido hacia el lado de cada vez hacer cosas más grandes. Yo digo que un molino de viento hidráulico puede hacer funcionar un refrigerador, algo tan básico como eso, y de ahí para arriba. Y para entender eso hay que comprender que hay diferencias. Pueden hacer que los dos usen el viento y los dos muevan un motor, pero hay diferencias.
En el caso del aerogenerador, lo primero que hay que entender es que un aerogenerador está girando y no significa que esté produciendo electricidad, necesita una velocidad mínima de trabajo. Cuando llega a esa velocidad mínima de trabajo hay un tren de engranaje que se usa para llegar a la velocidad que trabaja un generador eléctrico. Ese generador eléctrico produce una electricidad que, como varía en función del viento, hay que electrónicamente se convierte en una electricidad más constante, que llega hasta un motor eléctrico en donde la electricidad se transforma en energía mecánica, que es un eje que entrega torque y potencia. Es decir, de la energía del viento hay una serie de transformaciones hasta llegar al motor eléctrico, lo cual no tiene nada criticable. Todos los sistemas tienen transformaciones. Cada una de estas etapas tiene un rendimiento y por lo tanto la energía inicial va decreciendo hasta llegar al motor eléctrico. Y eso no es nada malo, todos los sistemas son así. Pero hay una diferencia. En el caso del motor hidráulico, con el molino de viento hidráulico, tenemos que la bomba la mueve el viento. Entonces esta bomba genera un flujo de un fluido que se va por una tubería y llega hasta el motor. Y en estricto rigor, este movimiento es el que mueve el motor. Es decir, aquí no tenemos grandes transformaciones. El fluido, la energía del fluido que se crea en el molino es la que finalmente mueve el motor. Y como las bombas hidráulicas, los motores hidráulicos tienen un rendimiento del 85, 90, 95%, podemos decir que gran parte de la energía del viento llega hasta el motor. Y ahora en este punto vendría la segunda pregunta de alguien que está siguiendo el tema, la conversación. Diría, claro, podemos decir que la bomba puede ser eficiente, el motor puede ser eficiente, pero cuando nosotros estamos generando la energía hidráulica, como viaja por una tubería, la energía se va disipando y finalmente al motor llega poco. Entonces, en el mejor de los casos, este motor lo podemos usar al ladito del molino hidráulico y no lo podemos usar muy lejos del molino. Pero para explicar eso podría usar leyes matemáticas, leyes físicas. Pero para explicarlo que esto no es así, voy a usar un ejemplo muy práctico que todo el que está viendo el video ha usado ya un par de veces hoy día. Y ese ejemplo es la llave de agua. Si ustedes abren una llave de agua, obviamente sale agua, pero lo que está saliendo es un fluido que tiene caudal y presión. Y obviamente ustedes no tienen ni idea qué distancia ha recorrido esa agua por tubería. Son kilómetros y kilómetros para que esa agua llegue ahí. Tampoco tienen ni idea, no saben cómo ni dónde se le entregó la presión a ese fluido. Pero lo que sí saben es que esa llave entrega una potencia, porque muchas veces han usado el agua para barrer el piso o para jugar con la manguera, porque ahí hay energía. Potencia por caudal caudal por flujo, caudal por presión es potencia. Es energía, es trabajo. Entonces ahí hay capacidad de realizar trabajo. Y todos ustedes lo han visto. Y este sistema del molino de viento hidráulico es lo mismo. Ustedes pueden tener un molino de viento del siglo XXI central que está generando la energía hidráulica mediante una bomba. Y pueden tener asociado a ese molino de viento del siglo XXI toda una red de tubería, que es equivalente al sistema de agua potable que usan en una ciudad. Entonces, en este sistema de redes de agua, de tubería, que están asociados al molino de viento del siglo XXI, nosotros podemos tener en un lado una llave con un motor. Y ese motor hidráulico puede hacer funcionar un ventilador en una habitación, pero también podemos tener otra llave y otro motor que está asociado al funcionamiento del compresor de un refrigerador. Y por lo tanto ese refrigerador también funciona con la energía que llega al molino, con esta red de tuberías, que es una red de agua potable equivalente. Pero también podemos tener una bomba de agua que sacamos agua de un pozo profundo y la lleva a un estanque elevado. Pero también podemos tener un taladro que funciona con un motor hidráulico. Y la gracia de este sistema es que todo esto puede funcionar sin electricidad, solamente con hidráulica. Ahora, obviamente en el siglo XXI nos conviene la parte electrónica, porque la electrónica lo que hace es optimizar los procesos de forma tal que nosotros vamos a tener mejor rendimiento si tenemos electrónica. Pero no quita que el sistema puede funcionar sin electrónica y sin electricidad. Y el sistema por sí solo, con sistemas mecánicos, permite dar buenas soluciones. Por ejemplo, en el caso del motor que mueve el refrigerador, nos conviene a lo mejor que sea potencia constante. Es decir, nosotros podemos decir que queremos que el motor del refrigerador trabaje entregando 1 kilowatt a 1000 RPM. Y de forma tal que cuando el molino de viento trabaje, ese motor va a trabajar bajo esas condiciones. Y si el molino aumenta su velocidad, no importa, ese motor va a seguir trabajando a 1000 RPM y entregando 1 kilowatt. Pero por otro lado podemos tener que el motor que está sacando agua de un pozo, nos conviene que se aumente la potencia del viento, tengamos más potencia, saquemos más agua, y en ese caso ese motor puede entregar más potencia si el molino tiene más viento. Lo importante en este caso es que podemos jugar con todas esas variables. Y por otro lado sabemos que si el molino lo vemos girar es porque está empujando una bomba y significa que el motor está trabajando. Es decir, si un molino de viento lo vemos
girar, sabemos que está produciendo, que los motores, el que esté trabajando, está trabajando. Y no importa a qué velocidad lo vemos girar, por ejemplo, vamos a ver que el motor del refrigerador está trabajando a una velocidad constante. Es decir, la hidráulica tiene beneficios, tiene ventajas. Lo que pasa es que para nosotros es más usual entender los motores eléctricos que los motores hidráulicos, pero los motores hidráulicos son muy prácticos y muy usados. No porque no los conozcamos mucho, los tratemos de mirar con cierto recelo. Piensen ustedes que toda nuestra sociedad no podría ser como es si no existieran los motores hidráulicos y la energía hidráulica. De partida, por ejemplo, no existirían los caminos, al menos con las condiciones de hoy, ni existirían los trenes subterráneos. Todo eso se hace con hidráulica. Si ustedes en la vida diaria ven pasar el camión de la basura, la compactación de la basura, el trabajo de la basura se hace con sistemas hidráulicos, con energía hidráulica. Ahora, si van en la ciudad y ven que están trabajando en una faena en la tierra, o si ven máquinas forestales, máquinas agrícolas, maquinarias mineras, la mayoría de esas maquinarias trabajan con sistemas hidráulicos, con motores hidráulicos, bombas hidráulicas. Es más, mucho de su equipo, las ruedas se mueven con motores hidráulicos. Es decir, la hidráulica es parte de nuestra sociedad, lo que pasa es que no la conocemos tanto. Entonces, y está aplicada a otro rango de potencia. Yo con este motor lo que pretendo es que la hidráulica baje al nivel de la casa. Todos tenemos motores eléctricos en la casa, nadie tiene motores hidráulicos. Y pienso que con estos sistemas uno puede hacer de los motores hidráulicos algo tan usual en un hogar como un motor eléctrico. Ahora, para dar un ejemplo más aterrizado de cuál es la diferencia entre el eléctrico y el hidráulico, piensen ustedes en un motor hidráulico que está trabajando. Y de alguna forma nosotros detenemos el eje y lo trancamos. Y el motor queda haciendo fuerza. Pues bien, ese motor hidráulico haciendo fuerza puede estar años así. Y cuando liberemos ese eje, ese motor va a trabajar y va a seguir trabajando como si aquí no hubiera pasado nada. En el caso del motor eléctrico, si nosotros sobrecargamos el motor eléctrico o simplemente detenemos el eje, todos sabemos que ese motor se va a quemar en pocos instantes. Ahora, en el caso del motor hidráulico, si yo quiero variar la velocidad, yo pongo una llave de paso, un regulador de flujo. Y si doy más flujo o menos flujo, el motor va a girar más rápido o va a girar más lento. En el caso del motor eléctrico, tenemos que poner un variador de frecuencia o algún otro sistema de control electrónico. Lo que quiero decir con eso es que con hidráulica se puede hacer lo mismo que con electricidad, pero en hidráulica las cosas son más simples, son más brutas. Es la palabra correcta. Es decir, en hidráulica es muy difícil echar a perder algo porque se conectó mal. Pero lo que quiero que entiendan es que con hidráulica se puede hacer lo mismo que con electricidad. Y eso le da muchas herramientas a la persona que quiera construir un equipo de estos. Porque ahí viene la gracia de lo que dije al principio. Estos sistemas se pueden construir. Si ustedes tienen, por ejemplo, si saben que disponen de viento y tienen el ingenio y la capacidad económica de hacerlo, yo los invito a fabricar un sistema, ya sea para mover una bomba de agua de un pozo, para hacer funcionar un frigorífico o un invernadero, que puede ser una aplicación muy práctica, tener un invernadero en zona helada funcionando con un molino de viento. Y si ustedes empiezan a ver números, ven los costos de los componentes, se dan cuenta que esto es bastante aterrizado, bastante asequible. Y si tienen la capacidad técnica de hacerlo, los invito a hacerlo. Es decir, ustedes pueden fabricar un sistema, viendo este video y otros videos con una asesoría de gente que se mueve en la parte hidráulica, pueden fabricarlo. El problema fundamental es que ahora hay poca gente en hidráulica, pero hay bastante equipo hidráulico en trabajo. Pero hay poca gente. Esto me recuerda cuando un cliente una vez me dijo que, sin ánimo de ofender, voy a repetir lo que dijo el cliente, que él podía levantar una piedra y encontrar un eléctrico o un electrónico bueno, y que la única persona que yo conocía en hidráulica, que la única persona que él conocía en hidráulica era yo. Entonces, el problema fundamental de esto es encontrar a alguien, pero es algo que se puede aprender, no es complejo. Aquí simplemente hay una bomba que se mueve, una estabilización del flujo y un motor hidráulico. Y ustedes con eso pueden hacer muchas cosas, mover cualquier cosa que hoy día funcione con electricidad. Y la ventaja del sistema es que ustedes pueden tener este molino y esta red de tuberías que les permite mover diferentes motores y pueden contar con respaldo de lo que usan actualmente. Es decir, puede ser que tengan un frigorífico que funcione con sistemas eléctricos y ustedes pueden tener esto y el sistema eléctrico puede ser como respaldo para este sistema. Entonces el control, cuando detecta que ha pasado mucho tiempo sin viento, puede usar el sistema eléctrico para respaldar y que el frigorífico siga funcionando sin problema. Si tienen alguna bomba que necesita alguna condición de funcionamiento y esa bomba funciona con motores de combustión interna, bueno, el control determina que hay que echar a andar el motor de combustión interna y lo hará. Y el sistema lo permite, es muy fácil de hacer que sean complementarios. Pero la ventaja es que si ustedes instalan un sistema de esto y después de un cierto tiempo analizan, se darán cuenta que gran parte del costo de la energía fue gratis.
porque provino del viento. Y eso es lo que hace la diferencia con los sistemas eléctricos. Este sistema puede ser rentable porque es muy fácil convertir la energía del viento en energía mecánica, en energía que mueve el motor. No hay que tener velocidades mínimas. Ustedes pueden diseñar algo que, aunque trabaje muy lento, va a impulsar la bomba. Y esa bomba va a impulsar un motor. Así que los invito a hacerlo. Esto es algo que se puede fabricar y es algo que puede ser utilizado en cualquier lugar del mundo. Es un sistema que yo les digo que es rentable. Si ven el otro video más esto, van a entender cómo se hace el sistema y con un poco de conocimiento hidráulico lo pueden intentar. Es un hobby entretenido. Ahora lo que les quiero pedir es lo siguiente. Si ustedes creen que una bomba de este tipo, funcionando con un molino de viento, es capaz de mover un motor, y ese motor puede hacer trabajo, y aunque sea para sacar agua de un pozo, si ustedes creen que este movimiento realmente puede hacer que un motor gire, significa que han comprendido lo que he dicho, y si creen eso, lo que les voy a pedir es que pongan un me gusta al video y suscriban al canal. Yo no subo muchos videos, así que no se preocupen, no me van a ver en mucho tiempo, pero suscribir es un apoyo. Y dar un me gusta, decirle a otra persona que lo vea el video también es apoyar para que esto un día se construya. Así, si alguna vez en el tiempo vemos que hay una caleta de pescadores en un desierto y esa caleta de pescadores tiene un motor que funciona con la energía del viento y eso les permite cultivar con agua dulce, tener agua potable y conservar los alimentos, cuando vean eso, ustedes van a decir, miren, yo ayudé a que eso fuera posible porque yo me suscribí y le di un me gusta al video que presentaron esta idea. Así que eso les pido, suscribirse y un me gusta. El apoyo a que un día esto se haga realidad. Gracias.